Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a tratar de revisar juntos en estas cortitas diapositivas el ejercitario realizado sobre membrana y potenciales. El primer ejercicio hablaba de señalar a qué corresponde cada uno de estos puntos o de estos números que se encuentran acá, realmente muy sencillo. El número 1 es el potencial de reposo, obviamente. El número 2 es el potencial umbral. El número 3 es la espiga de despolarización. El 4 es la repolarización. Y el 5 es la hiperpolarización. Por lo tanto, esto es simplemente lo que tenían que completar. Es sumamente fácil. El segundo tema del ejercitario solicitaba establecer o explicar la correlación existente entre el potencial de acción que está en rojo y la conductancia para el sodio en azul y la conductancia para el potasio en verde. Esto significa simplemente lo siguiente, que cuando la conductancia del sodio aumenta, esto coincide con la despolarización, que quiere decir que la despolarización, como representa el incremento del ingreso del sodio porque se abrieron las puertas de activación de los canales del sodio, entonces la conductancia para el sodio aumenta. Y en la repolarización, la conductancia para el sodio disminuye. ¿Qué pasa con el potasio? Como vemos nosotros acá, casi ya al final de la despolarización, comienza a aumentar paulatinamente la conductancia del potasio. ¿Y por qué aumenta lento? Simplemente porque sus puertas son de apertura lenta. El pico máximo del potasio coincide más o menos con el inicio de la despolarización, como verán, pero esta caída de la repolarización, y su caída es bastante lenta, no es caída brusca como la del sodio, porque además las puertas se cierran muy lentamente, lo que mantiene una conductancia para el potasio un tiempo largo, lo que provoca la hiperpolarización. La relación entonces es despolarización, aumenta la conductancia del sodio. Repolarización disminuye la conductancia del sodio, aumenta la del potasio. Hiperpolarización es persistencia de conductancia del potasio aún. El tercer tema del ejercitario solicita que se expliquen las fases del potencial de acción y su correlación con las proteínas compuertas, tanto del sodio como del potasio. Por lo tanto, podemos decir que en el inicio del potencial de acción, estando la membrana en reposo a menos 90 milivoltios, la puerta de activación de los canales de sodio y la puerta del potasio se encuentran cerradas. Una vez que hay un estímulo y este estímulo induce la apertura de algunas de las puertas de activación del sodio, permitiendo que las mismas o que el mismo empiece a ingresar al interior de la membrana, entonces se produce una elevación del potencial de reposo de la membrana hasta un determinado punto conocido como potencial umbral. Este potencial umbral puede ser de menos 55 milivoltios o puede consistir en el incremento entre 15 a 30 milivoltios más o menos del potencial de reposo de la membrana. A partir del umbral, y una vez que se produce, todas las puertas de activación del sodio se abren y entra masivamente el sodio y provoca un cambio abrupto en espiga del potencial de la membrana. Este evento se conoce como despolarización y asciende el potencial de menos 90 hasta aproximadamente más 30.
Seguimos con el mismo tema. Posterior a la despolarización, entonces, se produce desde el punto de vista del potencial la repolarización. ¿Qué es lo que ocurre en la repolarización? Que cuando este potencial de acción llega a más o menos más 30, las puertas de inactivación, no las de activación, las de inactivación del sodio se cierran y el sodio deja de entrar. Y en simultáneo, las puertas del potasio también se abren y permiten que salga la carga positiva del potasio a través de estas proteínas de canales. Entonces aquí se produce la repolarización. Y los canales de potasio, como hablamos en la pregunta anterior, tienen una velocidad de apertura y de cierre muy lentos. Por lo tanto, esta apertura residual de las puertas del potasio provocan un descenso del potencial de acción por debajo del potencial de reposo de la membrana, y a esto se conoce como hiperpolarización. Y el final del potencial de acción es el retorno al potencial de reposo, y esto se realiza mediante la bomba de sodio-potasio con gasto de ATP, que esta bomba incrementa su trabajo, ya que es estimulada porque todo el sodio del extracelular se encuentra en este momento en el intracelular. Si mirásemos los gráficos de las proteínas de canales, podemos decir entonces que en el potencial de membrana de reposo, la puerta de activación del sodio se encuentra cerrada, la del potasio también. El potencial es menos 90. Cuando llega un estímulo, esta puerta de activación se abre, ingresa el sodio, y en ese momento en que el sodio ingresa en la espiga de despolarización, esta puerta de inactivación empieza a cerrarse lentamente, pero es muy lenta, como la puerta del potasio. Y cuando se llega a un potencial de aproximadamente más 30, esta puerta de inactivación termina de cerrarse, ya no puede ingresar el sodio, se abre la de potasio, sale el potasio y ahí se produce la repolarización. Muy bien, espero que haya quedado claro para todos. El cuarto tema consistía en definir 4 enunciados. Definir umbral. La definición de umbral es que es un potencial de membrana lo suficientemente positivo, grande o alto, cualquiera de esas palabras son correctas, como para poder crear el círculo vicioso de apertura de todas las puertas de activación a todo lo largo de la membrana. Su definición entonces es que es un potencial que en general se encuentra entre 15 a 30 milivoltios por encima del potencial de reposo. La otra pregunta era, ¿qué es el periodo refractario? No hablamos acá de absoluto o relativo, ¿qué es el periodo refractario? Y el periodo refractario es un periodo en el que dura el potencial de acción, donde en ese momento no se puede producir otro potencial de acción, ¿sí? En el caso del refractario absoluto es porque realmente todas las puertas de inactivación del sodio se encuentran cerradas. Y en el de relativo es porque algunas ya empiezan a abrirse, ¿verdad? Pero en concreto no se puede desencadenar otro potencial de acción debido al cierre de las puertas de inactivación que se mantiene por un determinado tiempo. El fenómeno del todo nada, como está definido en el libro de Guyton, lo que expresa es que una vez que se originó un potencial de acción en un punto de la membrana, este proceso va a viajar por toda la membrana si son adecuadas las condiciones. Es decir, si se llega bien al umbral, si se abren todas las puertas, esas son las condiciones. Y si no se dan las condiciones, entonces este potencial
no va a recorrer la membrana. Eso es el todo o nada. O se produce el potencial o no se produce. Así de sencillo. Y finalmente la acomodación es también un potencial. Un potencial que empieza a despolarizarse, pero ya sea porque el estímulo no es lo suficientemente fuerte o porque el tiempo en que se aplicó el estímulo fue demasiado corto, entonces no hay ninguna posibilidad de darle apertura a todas las proteínas, a todas las puertas de activación, quiero decir, porque no se llegó al umbral. Entonces, al no llegarse al umbral, terminan de cerrarse las puertas de inactivación y el potencial cae, llega al reposo sin que realmente se haya producido un potencial de acción. Entonces, un potencial de acción más positivo que el potencial de reposo de la membrana, pero que no llega al umbral. Y el último tema, también muy sencillito, era explique qué son los transportes pasivos y activos y de ejemplos de estos transportes. Bueno, un transporte pasivo en membrana celular es un paso de sustancias a través de la membrana, pero siempre a favor de un gradiente, ¿sí? Que va del gradiente mayor al gradiente menor. El gradiente general es químico, pero bueno, la difusión, por ejemplo, puede tener un gradiente eléctrico, puede tener un gradiente de presión también, pero si hablamos nosotros de gradiente en general, hablamos de químico. ¿Cuáles son los tipos de transportes pasivos? Y por un lado está la difusión simple, que es exactamente eso, un paso de sustancia a través de la membrana a favor de un gradiente. Y este paso puede producirse directamente a través de la bicapa lipídica, como ocurre con los gases y el alcohol, o a través de proteínas de canales, como ya habíamos visto, los canales iónicos que dan paso a los iones, al sodio, al potasio, por ejemplo, y que determinan después el potencial de reposo de la membrana. Otro tipo de transporte pasivo es la difusión facilitada. En este caso también hay un pasaje a favor de gradiente, pero aquí se utiliza una sustancia que se adhiere a la molécula que quiere pasar, hace un cambio conformacional y es como que esta proteína transportadora le lleva al otro lado de la membrana. Por lo tanto, no es como una proteína de canal iónico, es una proteína diferente y por lo tanto se puede saturar. ¿Qué quiere decir? Que todas estas proteínas en un momento dado pueden estar unidas a la sustancia de ser transportada, como la glucosa, por ejemplo. Si hay un exceso de glucosa en la sangre o en el extracelular, evidentemente que hay un punto en el cual ya no va a poder ser transportada. Otro de los ejemplos son los aminoácidos. Y el último mecanismo de transporte pasivo es la difusión del agua, conocida como ósmosis, en donde también hay un pasaje a favor de un gradiente, donde pasa de donde hay más agua a donde hay menos agua, solamente que en ósmosis siempre se tienen en cuenta mucho los solutos. Entonces, como las soluciones tienen agua y partículas, entonces también se puede decir que la ósmosis es el pasaje de agua desde un lugar donde hay menos solutos a donde hay más solutos. Pero a mí me gusta que hablemos de ósmosis, cuando hablamos de ósmosis, que nos refiramos específicamente al agua y no a los solutos. Los transportes activos también son mecanismos de transporte a través de la membrana, pero en este caso el transporte se da en contra de un gradiente. ¿Qué quiere decir? Que va de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Por lo tanto, para hacer ese trabajo se requiere de un impulso energético. Existen, por ello, dos tipos de transportes. Uno que utiliza su energía a través del ATP, son los transportes activos primarios, en donde el ejemplo más importante es la bomba de sodio-potasio ATP-ASA, que lo que hace es sacar sodio al exterior, donde hay alta concentración de sodio, y meter potasio al interior, donde hay
alta concentración de potasio. Otros ejemplos de transporte activo primario son la bomba de protones, que se encuentra a nivel de los riñones, y la bomba de calcio, que se encuentra a nivel de los músculos y también en los riñones. El transporte activo secundario utiliza la energía que crea el transporte activo primario, ya que al sacar sodio, por ejemplo, por darles un ejemplo de la bomba de sodio, si sacas sodio de un lugar donde hay poco sodio, eso va a hacer que el sodio quiera entrar más. Entonces va a aumentar el gradiente, ¿verdad? Entonces puede ser transportado este sodio en concreto, porque hay una necesidad por gradiente de que ingrese, puede transportar otra sustancia. Entonces, el cotransporte significa que el sodio, porque esa es la principal molécula que promueve este tipo de transportes, tiene un sitio de unión en una proteína transportadora y ahí también tiene un sitio de unión otra proteína transportadora. En este caso, van a ir los dos en la misma dirección, solamente que el sodio va a ir a favor del gradiente y la otra sustancia va a ir en contra del gradiente. Entonces, van los dos en la misma dirección, es unidireccional. El ejemplo más conocido es el sodio arrastrando a la glucosa. Y hay que tener en cuenta que este tipo de transporte, como transporta dos sustancias, tiene que respetar el principio de electroneutralidad. Es decir, que si va a meter en la misma dirección, tiene que meter sustancias con signos eléctricos opuestos. En este caso, el sodio positivo y la glucosa negativa. El otro tipo de transporte, que también el sodio es el ejemplo más importante, porque ese es el que siempre tiene gradiente gracias al transporte activo primario de esta bomba, ¿sí? O sea, de la bomba de sodio-potasio. Entonces, esta provoca que el sodio siempre esté a favor de un gradiente y puede acoplarle a otra sustancia. A veces, el sodio va en un sentido y la sustancia quiere ir en contragradiente, pero en el sentido contrario. Entonces, por eso se llama esto contratransporte. Es decir, una sustancia va al interior y la otra va al exterior. Y aquí también se debe respetar el principio de electroneutralidad. Por lo tanto, las sustancias tienen que tener el mismo signo. Entra un positivo, sale un positivo. En este caso, del contratransporte sodio-calcio, también hay un excelente contratransporte en el riñón, que es el de sodio-hidrógeno. Bueno, muy bien, espero que esto les quede claro, que puedan escuchar bien y que les sirva para entender algunas dudas que pudieron haber tenido o errores que pudieron haber cometido en el ejercitario. Muy bien, nos seguimos viendo.